¿Quiere que le diga cómo se llama el tema de hoy? ¿Quién me puede decir cómo se llama el tema de hoy? Una fe que cambia generaciones. Repítalo, una fe que cambia generaciones. Amén. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y leemos su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Que te qué? Que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños y para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En este capítulo, el profeta Elías es enviado por Dios a la viuda de Sarepta, una ciudad de la región de Sidón en la parte de Israel. La viuda estaba pasando por una gran necesidad, ya que en ese tiempo había sido 3 años y 6 meses el cual no llovía. Elías había declarado una palabra y había una sequía. Imagínense si nosotros nos quejamos cuando dejan unos meses de llover. Ahora imagínense en ese entonces la magnitud de la escasez y del problema que había. Había una escasez de alimento bárbara, porque eran 3 años y 6 meses el cual no llovía. Pero yo quiero decirle algo en esta hora a usted, y siempre quiero que lo tenga presente, mi amado hermano, mi amada visita que estás en este lugar. Dios obrará a tu favor. Amén. Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta y que se encuentre con una viuda que ella lo alimentará. Y pareciera algo descabellado, ¿o no? Porque ¿cómo manda un hombre al lugar de una viuda? No había un hombre que sustentara, ¿cierto? Pero sencillamente Elías se levanta del lugar donde está, obedece la palabra de Dios. Cuando Elías al llegar se encuentra con esta mujer, ¿qué estaba recogiendo la mujer? Estaba recogiendo leña. Y él le dice: regálame un vaso de agua. Pero ella al irse, él la vuelve a llamar y le dice: regálame un pan, regálame un bocado. A veces Dios obra en situaciones que para nosotros pareciera que no tiene solución. Aquella mujer había tomado una determinación para ella y para su hijo, para ella y para su generación. Pero Dios mandó a un hombre a cambiar lo que su mente y su vista estaba viendo. Elías es enviado para decirle: no es como tú piensas, no es como tú crees, yo tengo otra solución. Y yo quiero decirte en esta noche: Dios tiene una solución a nuestras generaciones. Aunque la sociedad pueda decir todo lo que nosotros queramos o todo lo que el mundo pueda decir, pero Dios tiene una respuesta a tu generación muy distinta a lo que la sociedad está diciendo. ¿Sabe? La sociedad puede decir que nuestra generación será una generación alcohólica, o será una generación drogadicta, o será una generación que no va a dar frutos,
pero Dios tiene la respuesta. Y yo sé que nuestras generaciones va a impactar sociedades. Yo sé que nuestras generaciones va a transformar vidas a través de Jesús, que serán instrumentos útiles en las manos del Maestro. ¿Sabes? La viuda, yo me imagino cuántos pensamientos había en aquella mujer. Porque sabes, que una madre no tenga alimento, se toma un poquito de agua y se acuesta a dormir, ¿cierto? Pero un hijo, ¿cómo tú le dices a un hijo, este va a ser tu última cena? Porque literal esa mujer estaba preparando la última cena, y no la que se le da a los ratones. Era la última cena para ella y para su hijo. ¿Cómo tú le dices a tu hijo, vas a comer este pan y después tenemos que echarnos a morir? ¿Tú te imaginas el dolor de esa madre en esta situación? No por ella, porque yo te digo una cosa, como madre y como padres, nos quitamos el pan de la boca para darlo a nuestros hijos. Pero aquella mujer estaba impotente ante aquella situación. Pero Jesús viene siempre a traer una nueva esperanza de vida a nuestras familias, a nuestras generaciones. Sabes, cuando yo conocí al Señor, yo empecé a trabajar en la obra de Dios y traía ese primer amor, esa llama. Pero sabes, me enfoqué mal. Estaba mal enfocada. Dios es un Dios de orden. Muchas veces queremos servir aquí en la iglesia, pero mi casa está vuelta un desastre. Y Dios es un Dios de principios. Y yo me acuerdo tanto que yo era líder de jóvenes. Y en una actividad que tenía con ellos, ahí parada en ese lugar, el Señor me trae una palabra y me dice: pon en orden tu casa y después vienes a colocar la mía. Yo pasaba en la iglesia y no sabía qué era lo que estaba pasando en mi casa. Y tenía 3 adolescentes. El último tenía 13 años. Cuando el Señor me confronta con esa palabra, yo no pude dormir. Y cuando yo me levanto a hacer mi devocional, yo le digo: Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Guíame. Porque si tú me dices esto, Señor, es porque estoy haciendo las cosas mal. Enséñame. Cuando yo me venía para acá, para la iglesia, mi hijo, el último, salía. Hombre libre de 13 años. Mi mamá y yo aquí en la iglesia, y cuando llegábamos, él calculaba, ya estaba en la casa. Y usted sabe que el último en enterarse es uno. Pero el Señor empezó a inquietarme. Y un día me senté con ellos y yo les dije: desde hoy las cosas van a cambiar. Y empecé a hablarles con la palabra. En el momento que el Señor me llama la atención y yo actúo, el Señor empieza a obrar en mi familia. Mis 2 hijas empiezan a caminar. Y el menor es cuando el enemigo dice: aunque tú quieras hacer las cosas bien, yo te voy a poner las cosas difíciles para que no salgan bien. Y yo me acuerdo tanto que yo venía para un ayuno y alguien me detiene. Me dice: ¿sabes? Tu hijo, cuando va a tirar piedra, es el primero que está ahí. El hijo de una evangélica, el hijo de una cristiana. Y sabe, hermanos, no me da pena decirlo, porque esto me ayudó a arreglar mi casa con el Señor. Yo no tuve pie para llegar a este lugar. Yo me regresé y le pregunté a él: ¿cuándo un hijo que hace las cosas mal te va a decir que las está haciendo? Nunca. Mami, eso es mentira. La gente es que le gusta hablar. Yo dije: ok, tú dices que es mentira, yo te voy a creer. Pero empecé. Claro, el miércoles que me vine para el servicio,
Yo dije, no voy a llegar. Yo me regresé. Cuando escucho la trifulca, cuando eso le estudiaba, llega al colegio y le pregunté, profe, aquí está mi hijo. Me dice, no, él no llegó aquí a clase. No. Sencillamente llegué a mi casa a buscar una herramienta para corregir, llámese correa. Y yo me acuerdo tanto que estaban los antimotines ahí en toda la mitad de la calle. Pregúnteme si yo tuve que tener en cuenta eso. No. Cuando yo vi a mi hijo parado al frente, hermanos, a mí me quiso dar de todo. Y el policía, me acuerdo que me dice, mujer, suélteme por favor, señora agente, que yo voy a corregir a ese que está allá. Él me suelta. Cuando yo saco la correa, lo ministré en el nombre de Jesús. Hermano, le pegó unos correazos y yo me acuerdo que la gente decía, el policía decía, ¿a dónde están las demás mamás y los papás de los demás muchachos? ¿A dónde están el resto de padres? Porque no solamente el mío estaba ahí, había muchos. Y yo me acuerdo tanto que yo lo senté en la cama a él y yo le dije, ¿te hastea la vida para vivir donde tú vas a hacer eso? Me dice, mami, lo que pasa, no. Nadie te va a decir, haz esto. Es porque tú lo quieres hacer. Y miren, y empecé a orar por el corazón y la transformación de ese joven, que es mi hijo. Yo hoy en día le doy gracias a Dios que él se apartó de todo eso y de todas las malas amistades. Hoy, gracias a Dios, va a ser papá, es un hombre de hogar, es un hombre que muchos dicen, y este era, ese es. Cuando Dios te exhorta y te llama, pero a veces hacemos como el sacerdote Elí, que nos hacemos los sordos, los que no vemos, sencillamente, aunque Dios quiera cambiar y transformar tu generación, no va a poder. Porque es que nosotros como cabeza somos los que tenemos que tener la autoridad, porque para eso es que Dios la ha dado. Aquella mujer había pensado, es el final para mí, para mi hijo, pero sencillamente Dios le dijo, no es como tú crees, es como yo pienso, y te voy a dar otra oportunidad. Cuando aquella mujer empieza a decirle a Elías, pero mira, yo lo que tengo es un poquito de harina acá en la tinaja y un poquito de aceite, ¿cómo te voy a dar a ti? Pero él le dice, ves y dame a mí primero. Y sabes que nosotros queremos que Dios obre en nuestra generación, pero siempre le damos el último lugar al Señor. Es algo incoherente. Aquella mujer creyó en una palabra que Elías le dijo y ella obró. Cuando tú crees que tú conoces al Señor y Él va a hacer algo en tu generación, sucederá. Aunque el enemigo quiera mostrarte todo lo contrario, Dios va a obrar en tu generación. ¿Sabes? Lo que la sociedad en estos últimos tiempos le está brindando a las generaciones que se están levantando no es nada bueno. Se han perdido los valores. Se ha perdido hasta la falta de estudiar. Ahora todo el mundo quiere ser influencer y no digo que por esto es malo, no. Pero se han perdido las ganas de estudiar. Miren, yo doy clases en un colegio y yo le preguntaba a unos niños que qué querían ser cuando grandes. ¿Y sabe qué me dijeron? Influencer, TikToker. Tan solamente hubo una que me dijo, quiero ser doctora. Pero doctora peluquera, para que cuando mi enfermo esté mal arreglar el cabello. Pero por lo menos me dijo doctora. Pero eso es lo que la sociedad le está dando a nuestras generaciones. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que nosotros como padres no estamos haciendo nada. Sabemos que hay alguien que puede transformar nuestras generaciones, pero hacemos caso omiso.
Pero ¿sabe qué me encanta de Josué? Cuando él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. A mí no me interesa lo que ustedes están haciendo. Mi casa y yo vamos a seguir a Jehová. Y es lo que nosotros debemos de hacer, hacia lo igual que esta mujer. Cuando esta mujer entiende, porque yo me imagino que esta mujer, cuando le dice: vive Jehová, tu Dios, porque no era el Dios de ella, pero tenía un conocimiento de quién era Elías y de los milagros que hacía Elías, y que por Elías había la sequía. Entonces yo me imagino que esta mujer conocía a Elías. Entonces esta mujer empieza, va, obra. En ningún momento usted le escucha decir a esa mujer: oye, tú eres carón, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te voy a dar lo poquito que tengo? Ella va, hace su torta y se la trae. Y nosotros, cuando Dios nos da una palabra, sencillamente empezamos a cuestionar a Dios. Yo le digo una cosa, mis amados hermanos, y hoy tengo autoridad para decirlo. Y ahí tengo a mi madre como testigo, que fue mi paño de lágrimas con todo el proceso de mi hijo. Que si yo no hubiese creído en la palabra de Dios y no hubiese aceptado lo que Dios me corregía en ese momento, hoy no tuviera un hijo. Muchos años ya lo hubiese enterrado. Pero cuando tú entiendes que tú tienes una responsabilidad ante tu generación, tú actúas. Por eso, cuando yo escribía, yo lloraba, porque el Señor me traía muchas imágenes. ¿Sabes? Le doy gracias a Dios, inmensamente gracias a Dios, que hace 13 años lo conocí. Y aunque para mí, para Claudia Salcedo, ya no había esperanza, ni para mí, ni para mi generación, Dios me daba una esperanza de vida. ¿Sabes? Y yo cada día le oro al Señor que mi generación sea una generación que los adore. Y sé que mis ojos lo van a ver, porque el que lo prometió no es hombre para mentir. Porque su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes? En la intervención de Elías hay una palabra. Yo quiero que vaya usted conmigo por un momento al verso 13. Por un momento. Mire lo que le dice a Elías a la mujer: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En el corazón de aquella mujer había temor cuando Elías le menciona. Yo me imagino que ella decía: son los pocos recursos que tengo. Son los pocos recursos que tengo para sostener. Pero cuando Dios quiere transformarlo todo, ese poco recurso lo usa para hacer una gran magnitud de poder y sobrenaturalidad sobre ti, sobre tu familia y sobre tu generación. Solamente Él quiere que le des un poco de lo que Él te ha pedido, para que Él pueda obrar en tu familia y en tu generación. Pero es que muchas veces le oramos: Señor, transforma a mis hijos, Señor, transforma a mi esposo. Pero el Señor te dice: ven, ten tiempo conmigo, es que tengo mucho sueño. Ven, vamos a leer la palabra. No, es que no la entiendo. Ven, yo quiero que tú me conozcas. No, es que no quiero ser evangélico. Dígame cómo Dios va a obrar así. Es como si yo le dijera al pastor: pastor, yo necesito que usted me enseñe a manejar carro, pero yo no tengo carro. O sea, una cosa ilógica, ¿cierto?
Pero si yo le digo, Señor, yo quiero que tú obres en mi generación, quiero que obres en mi familia, aquí está mi familia, Señor. Aquí estoy yo como primicia. Obra. Y yo sé, y sé porque he sido testigo de cómo Dios obra. ¿Sabes? Cuando tú crees en el poder del Dios en el cual tú has creído, montañas se mueven a tu favor. ¿Sabes? Hace como 5 días hablaba con mi nieta. Yo estaba leyendo la Biblia y ella se me acerca. Y ella me dice, abuela, ¿qué lees? Yo le empiezo a leer. Yo le digo, no, ven, ayúdame a leer porque estoy bastante ronca, ayúdame a leer. Y ella se encierra conmigo en el cuarto y empieza a leer. Y ella me dice, da, abuela, un poquito de comida y se lo va a dar al profeta. Es lo que decía mi nieta, un poquito de comida y es lo que le va a dar al profeta. Y yo empecé a explicarle a ella. Y ella decía, abuela, es difícil de entender, pero si tú lo dices, es porque ajá. Y es que a veces la sociedad dice, es que los muchachos de ahora, ¿es o no es? La juventud de ahora, eso no es. Pero ¿sabe por qué? Porque tú has permitido que hablen así. La generación de ahora sirve para Cristo. La generación de ahora es transformada por Cristo. Amén. Entonces debemos de entender y tener la convicción que cuando tú tienes fe, cuando tú le crees al Señor, tu generación va a ser transformada. Tus hijos van a ser transformados, tus nietos van a ser transformados, tus bisnietos van a ser transformados, aún tus tataranietos van a ser transformados. Y yo aspiro que Dios me dé licencia para verlos. Pero a veces queremos que Dios obre, pero ¿qué tal que aquella mujer no capta o no obedece la palabra de Elías? Hubiese sido un profeta más, ¿cierto? Hubiese sido un profeta más. ¿Sabes? Cuando yo empecé a estudiar, yo era la mayor del grupo. Y yo me acuerdo tanto que había una joven que me decía, Claudia, pero tú con tu edad vas a estudiar. Yo le dije, sí. Es que para los sueños no hay límites. Los límites los pones tú. A veces no suceden cosas en nuestra vida porque decimos, antes de iniciar, no puedo, no sé. Pero cuando tú entiendes la capacidad que Dios te ha dado, tú marcarás tu generación. No te van a recordar porque, ay, mi abuela, pobre mi abuela, era tan sufrida mi abuela. O no te van a recordar como, mi abuela hacía unos bollos. Pero qué bonito que te recuerden que fuiste una mujer temerosa o que fuiste un hombre temeroso que aceptó a Cristo, que peleó por su generación y por su familia. ¿Sabes? Podemos cambiar nuestra generación. Podemos hacerlo. Claro que sí. La cuestión es que queramos hacerlo en Cristo. Porque fuera de Cristo no lo podemos hacer. Jamás. ¿Sabes? Entre muchas dificultades y muchas situaciones, a veces queremos que Dios tome el control de nuestra vida, pero no le damos el control al Señor. Es que como cuando usted tiene un control al televisor y usted lo quiere pasar, pero el control no tiene pilas. Jamás. Ahí le va a salir callos en su dedo y nunca va a pasar. Nunca. Pero cuando usted le dice, Señor, yo entiendo el problema que tengo en mi familia. Yo entiendo el problema que tengo en dada área. Yo te lo voy a entregar a ti. Obra. Obra, Señor. Que sabe, le voy a decir una cosa, hermano. Dios obra. Y de una manera que ni lo alcanzamos a imaginar. Pero ¿sabe entonces qué hacemos? Y no por esto voy a decir que el psicólogo es malo. No, no, no.
Es que él necesita psicólogo. Y vuelvo y digo, no es que sea malo, pero a veces hay cosas que se arreglan hablando y presentándosela al Señor. O es que la palabra no me enseña que Él cambia corazones. O es que la palabra no me enseña que Él quita corazón de piedra y pone corazones sensibles a su palabra. O es que la palabra no me enseña que Él puede hacerlo todo nuevo. Entonces, no es ir a quejarme con mi vecina y a decirle: ay, vecina, lo que pasa es que mi esposo. O es que mi hijo. Ves, cuéntaselo al Señor, que Él lo puede hacer. Dile: Señor, mi hijo, el que tú me regalaste, es tu hijo. Y eso lo entendí a través de mi mamá. Yo cada vez que le oro al Señor, le digo: Señor, tus hijos, los que me prestaste, te pido que me ayudes a guiarlos. Dame palabra para corregirlos. Porque cuando tú entiendes la magnitud del problema, ¿sabe cómo aprendí yo a decirle al Señor? Y va a sonar un poco jocoso. Yo le decía: Señor, ese es tu chicharrón, ese no es mi chicharrón. Y decía: tu palabra dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo me imagino que el Señor, cada vez que escuchaba esa palabra, decía: allá viene Claudia. Señor, pero es tu problema, no es el mío. Y yo siempre he dicho, es como cuando usted quiere enviar, usted va a hacer mi entrega y le dice: lléveme este paquete a Cartagena. ¿Qué hace usted? Usted lo deposita ¿dónde? En Servientrega, ¿cierto? Allá lo lleva. Y usted no cartico llama: ya salió, ya llegó. ¿Para dónde va? Usted lo entrega y de allá la persona le dice: lo recibí. Pero entonces, ¿qué hacemos? Señor, mira mi problema. Señor, mira mi problema. Y otra vez: Señor, mira mi problema. Señor: ajá, y entonces, ¿cuántas veces me lo vas a entregar? Entrégalo y el Señor obrará. Dile: Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. ¿Usted quiere conocer a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? Que sea una generación que le digan, aunque muchas veces dicen que es malo, pero pastor, cuando Ángela fue a recibir su diploma de administrador de empresa, ¿a usted no le corrió un fresquito así? ¿Ah? Usted se siente así como Jean-Claude Van Damme. Ahora dígame, cuando le digan: es que tu hijo, wow, cómo Dios lo usa. Wow. Es que tu hijo es alguien que impacta cuando habla la palabra de Dios. Es que tu nieto, cómo Dios lo usa. Vean, usted no se va a sentir como Jean-Claude Van Damme. Usted se va a sentir como un batallón de soldados. Porque el Señor está usando tu generación para cosas grandes. El Señor está usando tu generación para construir y enviar almas al reino de los cielos. Entonces debemos de creerle. Si le va a aplaudir, apláudele fuerte, porque Él se lo merece. Amén. Entonces, cuando tú entiendes que tú fuiste llamada para cosas grandes, tú no te conformas con el que no puedo. Tú no te conformas con que sí se puede. Yo sí puedo, porque Dios me dio capacidad. Cuando tú entiendes a qué fuiste llamado, a tu generación también va a entenderlo. Cuando tú entiendes quién es tu identidad en Cristo, tu familia también lo va a entender. Pero si no lo entendemos, sencillamente nada hacemos. ¿Sabes? A mí me encanta la oración, porque en la oración es cuando tú como cristiano te edificas. Y en una madrugada yo siempre hacía mi devocional en la parte de la terraza, pero mi mamá me llamó la atención, entonces yo lo hacía en mi cuarto. Y cierto día yo dije: no, hay momentos que usted quiere como que llorar y
y llorar. Y yo estaba así como al lado de la cama, para no despertar a Miguel. Yo me voy para afuera, mejor, Señor. Cuando yo voy saliendo, a quien me encuentro en la sala es a mi yerno orando, sentado. Tú debes ser ejemplo para tu familia. Debes ser ejemplo para tu generación. ¿Sabe qué es triste hoy en día? Que los padres están siendo ejemplo en cosas malas. En vez cómprame una cerveza. O como lo ven enviar. Y cuando hay juego de niños en un barrio, ¿sabe qué hacen los niños? Imitar lo que hacen los papás. Pero qué bonito es cuando tú entiendes que tú eres ejemplo para tus hijos. Por lo tanto, te cuidas y eres temeroso de Dios. Porque no solamente, mi hermano, le voy a decir, y a las visitas que me acompañan, no debes ser cristianos para tener temor de Dios. El temor de Dios siempre está en el ser humano para no hacer las cosas malas delante de los ojos de Dios.